Ustedes están en la obligación de hacer comprender al pueblo de América Latina que entre nosotros no deben existir fronteras, porque la patria de la raza indohispana comienza desde las riberas del río Bravo y termina en el confín sur de la Tierra del Fuego. Sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Son las 6 de la mañana con 30 minutos de hoy, lunes 17 de junio de 2019. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Nos retransmite en Bluefields, Radio Única, 105.5 FM. Esta mañana vamos a hacer un programa diferente a todos los que hemos hecho desde febrero de este año. Ya les vamos a explicar por qué. Ya hay fecha para el repliegue, el 6 de julio por la tarde. Sábado 6 de julio por la tarde, a pie. Los que puedan y los que no puedan, pues en caravana de vehículos y motocicletas y buses y camiones y no sé qué. Pero la chavala va a ir a pie. Sábado 6 de julio por la tarde. Hoy está de cumpleaños Walter Gutiérrez Monterrey, creo que ya son como 45, 46 años por ahí. Un saludo a Walter y a su mamá Glenda Monterrey. Otra vez estamos bajo ataque cibernético. Desde las 10 de la noche del viernes reiniciaron el ataque a la página web de Radio La Primerísima. Los técnicos de Huehuelo han logrado separar la edición nacional de la edición internacional de manera... Es la misma edición, pero bueno, la visualización internacional de la página ha sido separada y por eso fuera de Nicaragua no pueden ver la página web hasta que neutralicemos el ataque. Todo el fin de semana hemos pasado bajo ataque cibernético. Les duele mucho la primerísima. Ya saben a quiénes. Quiero enviar un afectuoso saludo a Chuno Blandón, Jesús Miguel Blandón, historiador, periodista, radialista, en mi opinión el mejor radialista de la historia de Nicaragua. Chuno Blandón está hospitalizado desde la semana pasada y enviamos votos para que se recupere pronto, que regrese a la actividad. Escritor también, historiador, amigo de Carlos Fonseca. Chuno Blandón, el querido Chuno Blandón. Saludos también a su esposa Miriam Palacios, colega periodista que por cierto la semana pasada hizo otra presentación de su libro. Y también hoy va a ser operado, una operación muy delicada, la que va a sufrir Marcos Arévalo, guerrillero de muchas batallas en los años 60 y 70, que fue alcalde de Mazatepe, y hoy va a ser sometido a una operación muy delicada. Nos ha pedido Fátima Vilés que le informemos a la vieja guardia del sandinismo, a la militancia histórica, para que los que son creyentes, pues que eleven sus oraciones. Quiero enviar un saludo también afectuoso a la militancia sandinista de Praderas de Sandino, de Bello Horizonte, territorio 4.3, y del barrio San Antonio, y también a los compañeros y compañeras de fiscalización y afiliación del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, con quienes hemos estado a lo largo de las últimas semanas. Y seguimos con algunos saludos porque si no, ustedes se disgustan. Un saludo a Carol Castillo Rugama y a su mamá, Argentina Rugama, que fue vicealcaldesa de Estelí. Un abrazo a ambas allá en Estelí.
a Zenaida Celedón Arauz, a Scarlett Lake, a Marvin Antonio Guevara, a María Luisa Robleto, nuestra embajadora en Chile, boaqueña, una ilustre boaqueña, y también a la embajadora de Nicaragua en Lima, Marcela Pérez Silva. Falleció Marta Harnecker. Cualquiera de las nuevas generaciones diría, ¿quién es esa? Pues Marta Harnecker para mi generación fue una mujer decisiva, chilena de nacimiento, con sangre austríaca, cubana por adopción, venezolana por adopción, canadiense por adopción. Marta Harnecker fue una mujer muy decisiva en la formación ideológica de la militancia sandinista de los años 60 y 70, sobre todo 70, sobre todo por uno de sus libros. Ella escribió 82 libros, todos sobre la izquierda revolucionaria. Pero uno de sus libros fue fundamental, y vale la redundancia porque lleva ese nombre en el título: Los conceptos elementales y fundamentales del materialismo histórico. Ese fue escrito en 1969. Aquí en Nicaragua circuló clandestinamente a partir de más o menos, después del terremoto, después de lo que pasó en Chile, del asesinato de Salvador Allende, del golpe de Estado, de la destrucción de la democracia en Chile, de la cual fue partícipe de esa democracia y del gobierno socialista Marta Harnecker. Entonces aquí circuló a partir del 73, después del golpe del sádico Augusto Pinochet y toda su claque de la burguesía chilena. Y era obligatorio leer y estudiar el materialismo histórico, los principios elementales y fundamentales, o los conceptos fundamentales y elementales del materialismo histórico de Marta Harnecker. También escribió otro libro que lo estudiábamos mucho, que se llamaba Clases Sociales y Luchas Sociales. Ese es después, creo que ese es del 71, 72. Pero fueron 82 libros, solo imagínate. Estuve de asesora de Hugo Chávez durante varios años, como 5 años se voló de asesora de Chávez. Estuvo casada con un gran cubano muy importante en la lucha revolucionaria en América Latina, Manuel Piñeiro Barbarroja, el jefe del Departamento América del Partido Comunista de Cuba, que falleció en el 91 por ahí. Manuel Piñeiro, y después Marta Harnecker se casó con otro revolucionario, el canadiense Michael Lebowitz. Tenía, ¿cuántos años? Nació en el 37, ya tenía 82 años. Marta Harnecker. También queremos enviar condolencias a la familia de la compañera Neisy Prado, coordinadora de la Juventud Sandinista en el municipio de Yalahuina, departamento de Madrid. Iba con su esposo en una moto, pero bueno, la mañana de la juventud para hacer más rápida la moto, le incorporaron una pieza ahí y que se llama Sprocket. Ella llevaba una bufanda, la bufanda parece que era muy larga, se enredó en el sprocket, ella perdió pie o perdió el equilibrio, cayó al pavimento y su muerte fue instantánea. 20 añitos tenía la muchacha, Neisy Prado. Quiero recordar a tres eventos, voy a recordar. El primero, entre tantas tragedias que hubo en Nicaragua causadas por la dictadura de Somoza, hay una mujer, lástima, lo busqué ese nombre, no pude hallar el nombre de la señora. Hay una mujer que tiene 5 hijos asesinados por la Guardia. 5. Todos en 1979. 5. Sutiabeña, leonesa. Sus hijos eran Reinaldo Antonio Pastrán Rivera, caído en el combate de Villa 23 de julio el 16 de febrero de 1979. Y luego la Guardia asesinó a 5 muchachos en el anexo de La Pureza, contigo el anexo de La Pureza en León, en el barrio La Providencia de Sutiaba.
5 muchachos, 4 de ellos hijos de esta señora. Ellos se llamaban Carlos Bernardo, Alfonso José, Juan Ramón y Manuel de Jesús Pastrán Rivera. 5 hijos. Es una cosa horrenda. Si muchas veces los padres y las madres dicen, si yo perdiera a mi hijo me muero, ella perdió 5. Entre 18 y 25 años. 5. Y en esa matanza también asesinó la guardia a Norlando Pérez Quirós. Ayer cumplió aniversario de caído René Cisneros. Este compañero René Cisneros es otra deuda histórica que tenemos. Pues este era un obrero que se organizó en el Frente Sandinista, es fundador de los comités obreros sandinistas que están organizados en la tendencia proletaria, y cae en el repliegue al vapor. Él había tomado el fusil de un compañero que había caído minutos antes y así cayó combatiendo. Andaba con una M30. Él estuvo mucho tiempo también trabajando en las comunidades cristianas y en las asociaciones de vecinos de la 14 de septiembre. ¿Verdad? Y me escribieron un par de compañeros desde Estelí algo sobre Franklin, compañero caído el 3 de julio en la Trinidad, cuando la operación entre la policía y el sandinismo histórico sobre la Trinidad para quitar los tranques patrocinados por el alcalde, un delincuente que ahí está ejerciendo, delincuente, asesino. Esos son los que ejecutaron, ¿verdad?, el ataque a mansalva contra la caravana de compañeros y compañeras que venían de la Segovia al acto del 30 de mayo aquí en la rotonda Hugo Chávez. Ese alcalde criminal. Entonces, Franklin, cuyo nombre era Miguel Ángel Ramos, veterano guerrillero, sobreviviente del ataque al cuartel de Estelí, me cuenta, me precisa la fecha. Carlos López Altamirano me dice, eso fue, ¿verdad? El 20 de junio fue el ataque, cuando los sandinistas históricos sacan el tranque que había en la salida sur de Estelí. Y el 3 de julio, el tranque de la Trinidad. Pero oigan qué bonita esta anécdota. Cuenta Alex Altamirano. Franklin vivía a media cuadra de mi casa. Ese día, o sea, el 3 de julio, nosotros estábamos en la salida sur ya liberada y resguardada por el frente y la policía cuando partió la caravana hacia la Trinidad. Nunca me imaginé que el señor que tenía una escuelita de electricidad domiciliar con apenas 2 alumnos los días domingo iba a ser abatido por las balas fascistas del terrorismo golpista. Yo que siempre me decía que le iba a preguntar sobre la mensualidad y el modo de trabajo, pero me la llevé de domingo en domingo. Franklin acostumbraba casi todas las noches tocar una guitarra eléctrica o acústica, canciones folclóricas o testimoniales. Bonito el testimonio del compañero, y muchas gracias a Carlos López Altamirano y a Alex Altamirano. Son las 6 de la mañana con 43 minutos. Varias cosas antes de entrar al tema central de hoy. Para hablar ayer fueron las elecciones en Guatemala. Esto es importante para nosotros porque puede cambiar la correlación de fuerzas de gobierno menos subordinados a Estados Unidos en América Latina. Puede cambiarla. No estoy diciendo que la va a cambiar. Puede cambiarla. Pero antes, es que metiéndome en Guatemala, busqué información de todo tipo y entonces me encontré con algo que yo había olvidado. Yo no sé, yo creo que la mayoría de nosotros habíamos olvidado esto. En 1977, en octubre, simultáneo a la ofensiva de octubre, en Nicaragua,
el Ejército Guerrillero de los Pobres, que era la principal organización guerrillera de Guatemala, ejecutó una acción en solidaridad con la lucha del pueblo de Nicaragua. Ellos pretendían secuestrar al general Edmundo Meneses Cantarero, un criminal somocista, padre de alguna señora que anda por ahí también ahora en las filas del nuevo somocismo. Entonces, la pretensión del Ejército Guerrillero de los Pobres era secuestrarlo. Pero hubo resistencia tanto del general Meneses Cantarero, el general somocista, como de su escolta, y entonces lo mataron. Eso fue en octubre. Él quedó vivo, pues, pero un par de semanas después murió producto de las heridas infringidas por los guerrilleros del Ejército Guatemalteco de los Pobres, el Ejército Guerrillero de los Pobres. Fíjate vos, mirá, tantas cosas, ¿verdad?, que han ocurrido que las vamos olvidando. En Guatemala ya va casi el 90% de las mesas escrutados, ya seguro de que pasa a segunda vuelta la candidata de la Unión Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, que fue primera dama, era esposa de Álvaro Colón, ¿verdad? Un presidente que ha sido muy cercano con Nicaragua. Ya no es presidente, está preso estuvo. Sandra Torres, que tuvo un trabajo muy sostenido en áreas indígenas a lo largo de todos estos años. Ella encabeza los resultados con aproximadamente el 25% de los votos, casi 24.98 y 985,000 sufragios en total. En segundo lugar va el candidato respaldado por los militares, que se llama Alejandro Yamatei, que fue ministro de Otto Pérez. Se lleva el 14% de los votos, o sea, bastante lejos. Bastante lejos, 11 puntos de diferencia le saca Sandra Torres. En tercer lugar, el candidato del Partido Humanista, que se llama Edmond Mulet, con casi 450,000 y el 11.4% de los votos. Y en cuarto lugar, quiero llamar la atención sobre esto, una candidata del pueblo maya, de los pueblos mayas, que son los pueblos originarios de lo que hoy es Guatemala. Es histórico, logró el 10.54% de los votos, 10,5%. Lleva 416,000, es probable que llegue al 500,000 de votos con lo que queda por contar aún. Pero es extraordinario, en un país tan racista, pero hasta los tuétanos, ustedes vieran los mensajes que hay en las redes en contra de los propios guatemaltecos que votaron por Sandra Torres, pero lo peor del racismo que te puedes imaginar, igualito que en México contra López Obrador, pues bueno, en Guatemala contra la Sandra Torres y contra la candidata Telma Cabrera del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, así se llama su agrupación política. Pero quizá la mayor noticia es la abstención. La abstención es como del 45%, 3,700,000 y votaron 4,500,000. Y los votos en blanco y votos nulos entre ambos suman 650,000. Recordemos que Guatemala es un país intervenido que no ejerce la soberanía plena ni sobre el territorio ni sobre sus asuntos. Intervenido por Estados Unidos a través de un equipo bajo las siglas de la ONU. Pero es Estados Unidos el que tiene intervenido ese país, pues. Incluso ya hay tropas ahí. Y ustedes recuerdan, la semana pasada les mencioné el acuerdo que hay para que soldados norteamericanos sean los que resguarden la frontera con México para impedir que suban los emigrantes hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses y de todos otros continentes que van pasando por tierra centroamericana rumbo al norte. Bueno, ¿qué más? Ok. Algunos temas nacionales, me parece que hay que puntualizar. Bueno, ustedes saben lo ocurrido en León, una vigorosa fuerza sandinista impidió que se desatara la violencia como era la intención
de los tranqueros, encabezados por los tranqueros liberados, que quisieron tomar la catedral para ocuparla como pivote para realizar todas sus acciones de violencia en León, y no se los permitieron los sandinistas. A pedradas, sí, es verdad. ¿Y qué creen que les tiraron los tranqueros desde catedral? Pañuelitos. Hay un par de rajados de cabeza ahí de los tranqueros. Eso fue todo. Después los tranqueros le pidieron ayuda a la policía. Fíjense ustedes, miren qué es la vida. Ellos le pidieron ayuda a la policía para que los resguardara y los dejara salir. Y así fue, pues, los resguardó una cuadra y ya se fueron. Acompañados por el obispo Oscovía, pero por cuentas querían que el obispo y la policía los llegara a dejar a cada quien a su casa. Y ahí estaba una campaña furiosa contra el Monseñor Vivas por eso. Pero bueno, vigorosa la respuesta de los leoneses. Y ayer fue el show de Managua, porque Brenes sí permite que la catedral sea el cuartel de los tranqueros en Managua. Pero miren, mientras el resto del país estaba en centenares de actividades de todo tipo, culturales, deportivas, políticas, de lo que quería, ferias, de lo que quisiera, había fiestas patronales. O sea, todas las ciudades del país, todos los pueblos del país tenían alguna actividad, y todo el mundo en su patín. Ahí los tranqueros en catedral, ¿a qué habrían? ¿Qué? 300, echándole, exagerando, va pues 300, va 500, ponele. Y el resto de la ciudad, en su quehacer de fin de semana, recreativo, haciendo mandados, visitando familias, ajeno a toda esa payasada de los tranqueros. No hay manera, no van a tener nuevamente arraigo en el seno de la ciudadanía. Ténganlo por seguro. No hay manera que recuperen eso. Dedíquense a organizar su partido, hombre. Ya renuncien a eso de querer sacar al sandinismo por la fuerza. No van a poder. Mejor, renuncien a la violencia, renuncien a querer abortar el proceso constitucional en Nicaragua y remítanse a las elecciones de 2021. Ya está. Y ahí se acabó. Se acabó el jabón. Pero también he estado leyendo muchos compañeros y compañeras sandinistas especulando sobre las divisiones en la oposición. Que si tal o que si cual, miren, compañeros y compañeras, así se hablaba, esa pelea de perros y gatos, así se ha hablado siempre cuando Estados Unidos necesita encontrar a la persona que mejor defienda sus intereses en un proceso electoral en Nicaragua. Así pasó en el 84, hasta que pusieron a Arturo Cruz y después le ordenaron salirse. Así pasó en el 89. El Churruco quería ser candidato Virgilio Godoy, hasta que puso el orden, la embajada norteamericana, y puso de candidato a alguien que ni siquiera figuraba, que era la señora Chamorro. Lo mismo pasó en el 2001. El partido de los Pela, en aquel momento era el partido de los Pela, ya no lo es, el Partido Conservador, ellos eran los dueños. Noel Vidaurre, abogado, despuntó con mucha fuerza como candidato presidencial. Más o menos el 19% marcaba en las encuestas. Los gringos le dijeron a Pela, bajate ese hombre ahí, que el candidato va a ser fulano, Enrique Bolaño. Y entonces se fue, no, fulano no, bajate de ahí, perdón, no, les cuento bien el cuento. Baja tu candidato de ahí y busca cómo arreglarte con Alemán para ver quién va a ser el candidato del PLC. Entonces Pela negocia con Alemán que el candidato sea Bolaño, porque Bolaño venía del COSEP y de raíces conservadoras. Y Alemán les concedió la candidatura de Bolaño. Así fue. Y bajaron a Noel Vidaurre. ¿Por qué? Porque los gringos lo dijeron. Entonces los gringos le van a decir a todos estos tranqueros, le van a decir quién es su candidato y les van a decir en qué casilla
van a competir. Así que no le hagamos propaganda ni nada y dejemos eso, que se peleen, que se maten si quieren. Problema de ellos. Que se pongan una bomba entre ellos, que se maten y dejarlo. Que perdés vos, que si se pelean, que si no se pelean, que se maten. De verdad. Los gringos son los que van a decir quién es y van a decidir con qué sigla van a ir, cómo se va a llamar, con qué símbolos. Los gringos lo deciden, eso no lo deciden aquí, hombre. Aquí estate claro, el Frente Sandinista como representante de la nacionalidad nicaragüense frente a los patricidas como representantes de la injerencia norteamericana en Nicaragua. Eso es lo que va a ocurrir en las elecciones de 2021, 7 de noviembre. ¿Saben qué? Ya tengo cómo vamos a hacer la rifa va a ser un solo ganador, 3 libros de Tomás, Un grano de maíz, La paciente y paciencia y toda su poesía. El último libro póstumo que editó Marcela en Perú, muy linda, una edición muy linda. ¿Y saben cómo va a ser? Lo voy a obligar a escribir. A escribir, van a tener que escribir. Entonces, o lo traen aquí a la radio, que queda de Ticaúj una cuadra al sur, una cuadra arriba, o lo van a mandar a una cuenta de correo que ahí la vamos a hacer ahora. Ahí se las digo el miércoles. Entonces, y como no van a poder hacer copy-page, es decir, copiar y pegar de internet, ve, agárrame eso, poneme eso, no lo van a poder hacer. Miren, vamos a cumplir en el año que vamos a ganar las elecciones, en el 2021, estaremos cumpliendo 60 años como organización, 60 de fundado. El año del 60 aniversario es en el 2021. Entonces, a lo largo de esa abigarrada historia combativa, heroica del Frente Sandinista, nosotros tenemos un montón de eventos que podrían calificarse como hitos dentro de la historia del Frente. Hitos, es decir, eventos que marcaron esa historia. Entonces yo quiero que me mencionen 10 eventos que marcaron la historia del Frente Sandinista. Puede ser acciones combativas, puede ser caída de compañeros, eventos que protagonizó el Frente Sandinista a lo largo de estos 60 años casi de lucha inclaudicable. Te voy a mencionar 2, pues, para ayudarte. 3 te voy a mencionar. 3, vos vas a hacer los otros 10. Y ahí me puse a contar ahora, me salieron 16, así que hay de dónde escoger. Te voy a mencionar 3. La fundación del Frente es un hito, lógicamente. 2, el triunfo de la revolución, otro hito. 3, el regreso del Frente Sandinista al poder en las elecciones del 5 de noviembre, creo que fueron las elecciones del año 2006. Ahí tenés 3. Si querés te agrego otro, ya te voy quitando de dónde pescar, te agrego otro, la derrota del 25 de febrero de 1990. Ahí tenés 4 eventos que marcan la historia del Frente Sandinista. Bueno, vos me vas a escribir 10. No me vas a hacer un tratado con solo que me lo mencioné. Tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y el año, lógicamente. No me vas a decir, nació fulano, un ejemplo, pues nació fulano de tal en algún día de la vida. No, hombre. La fecha y el evento. 10 eventos que marcaron la historia del Frente Sandinista. Hitos. Me los traes aquí, escrito a mano o a computadora o a máquina de escribir, si alguna sobrevive en alguna casa, como querrás, o en un correo que te voy a dar el correo el miércoles. Mientras tanto anda escribiendo, para participar. Son 3 libros, esos son más de 1500 Córdoba, ¿viste? No jugando a comprar libros ahora, bravo. Una última cosa antes de entrar al tema central. Y es que también ayer hubo elecciones
internas en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. No está aún oficializado el resultado final. Había el 67% de las actas escrutadas hasta más o menos las 11:30 de la noche, que fue la conferencia de prensa que ofreció el Tribunal Electoral del FMLN. Hubo habilitadas 267 mesas de votación en 262 municipios del país. Y los principales candidatos son Aristides Valencia, que defiende la opción revolucionaria dentro del FMLN, y Óscar Ortiz, que quiere convertir al FMLN en una fuerza socialdemócrata. A ver quién gana. Pues estaba muy cerrada la votación. Incluso iba arriba uno, después iba arriba el otro, muy cerrado. O sea, no sé finalmente quién va a ganar, pero eso va a marcar el destino de esta fuerza de tradición revolucionaria en Centroamérica, que es el FMLN. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el tema central. Son las 7 de la mañana. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Yo les decía que íbamos a hacer algo diferente porque, vean, el viernes pasado, la comandante Doris Tijerino Haslan, no le gusta que le digan comandante, sino compañera. Doris Tijerino Haslan, una leyenda heroica del Frente Sandinista, un patrimonio invaluable en la historia del Frente, una mujer de lucha, de una firmeza inigualable. Yo creo que en el Frente Sandinista difícilmente se puede igualar a alguien de la firmeza de Doris Tijerino, firmeza física, firmeza de espíritu guerrero, firmeza ideológica, firmeza política. Yo por lo menos le tengo un enorme respeto y afecto a la comandante Tijerino, y creo que de ella debemos aprender todos los días del mundo. Y escuchándole en una entrevista que le hizo el periodista Elmer Marcia, del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional, aprendí. Siempre de Doris se aprende, no hay manera de no aprender. Entonces, al principio de esta entrevista, que se la vamos a transmitir íntegra en audio, y para los que vean el YouTube va a estar también en video incorporado al programa, Doris habla un poco de la coyuntura actual. ¿Quiénes eran los tranqueros? Habla también del proceso final de la insurrección popular que culmina con el derrocamiento de la dictadura, y habla en general de la historia del Frente Sandinista. En palabras sencillas, como habla Doris. Doris nunca ha sido con palabras rebuscadas, jamás en la vida ha sido así. Ella habla en lenguaje llano, en el lenguaje de la gente, y en cosas espesas, pero tiene una facilidad para transmitir el pensamiento muy grande. Pues debió haberse dedicado a la radio, pero no la convencemos. Debería venir más a menudo a la radio. Aquí le deberíamos hacer un programa, pero no quiere. Que dice que mucho viaja a Guatemala porque es diputada al Parlacén. A ver si Marjín y Doris agarran la batuta, ¿verdad? Y se hacen un programa entre las dos, aquí en la radio. Las desafío públicamente a Doris Tijerino y Marjín Gutiérrez. Marjín me tiró la toalla. Se lo ofrecimos hace rato y se hizo la desentendida. Pero bueno, Marjín y Doris, ¿se imaginan ustedes esas dos mujeres aquí hablando del Frente? Marjín, que es periodista y además combatiente, y Doris, toda la historia que eso significa, y una facilidad de palabra enorme. Entonces les vamos a presentar esta entrevista. Pónganme atención. Aprendamos escuchando a Doris Tijerino Haslan, entrevistada
por el periodista Elmer Marcia del canal parlamentario. Con nosotros la comandante Doris Tijerino, también diputada ante el Parlacén. Pues muchas gracias, comandante, por estar con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias por su tiempo y su espacio. Sobre todo soy compañera Doris Tijerino. Eso de comandante me vino de regalo y de sorpresa en los 80. Pero compañera soy desde antes. No tienen que agradecer nada, más bien yo, porque creo que una de las principales cosas que los militantes que tenemos la suerte de haber sobrevivido y que conocimos a la dictadura, que sabemos de toda la historia gloriosa del Frente Sandinista, de toda la participación invaluable del pueblo nicaragüense, pues estamos obligados a transmitir esta información. En algún momento, en algún canal, yo dije que sobre los eventos del año pasado alguna responsabilidad teníamos, porque tal vez no habíamos hecho la labor de difusión de lo que fue la dictadura. De la criminalidad de la Guardia Nacional, de la barbarie que cometían contra los nicaragüenses y sobre todo contra los jóvenes, en un afán de no transmitir terror, de no angustiar a los jóvenes. Conclusión, algunos se creyeron el cuento que había una dictadura aquí, y algunos, estoy segura, se involucraron sin darse cuenta de lo que estaban haciendo. Y yo espero que cuando se dieron cuenta se hayan retirado. Y tal vez por eso es que esta gente que se dedicó a liderar ese golpe de Estado fallido, realmente se vieron precisados a reclutar delincuentes. Yo fui jefe de la policía. Ahí lo que estaba era todo el potencial delictivo de los territorios en los tranques. Y cometieron los asesinatos que ellos sabían hacer. Por eso creo yo que hubo tanto crimen. Si hubiesen sido estudiantes, yo espero de los estudiantes una conducta más humana, más humana. No es que los estudiantes sean seres superiores, pero hay gente que ha tenido la oportunidad de leer, de estudiar, de saber, que no van a ser capaces. De elevar un poco más la conciencia al punto de la razón. Así es, así es. Y entonces lo que sucedió me indica a mí que ahí lo que estaba era lo más bajo de la sociedad. Y precisamente dentro de ese proceso de transmitir a las nuevas generaciones lo que significó la ofensiva final, conocer también un poquito de parte suya, compañera Dori, lo que significa el proceso de lucha insurreccional para el pueblo nicaragüense en contra de la dictadura. En sus propias palabras, si nos pudiese ilustrar a partir de su experiencia. Mira, voy a tratar de ser muy breve, porque para poder entender lo que significó el proceso insurreccional, primero hay que conocer lo que pasaba con el pueblo durante los años de existencia de la dictadura. No voy a hacer la historia completa, pero te voy a decir que yo no he conocido, y ya tengo 75 años, no he conocido régimen tan criminal como el de Somoza. A lo mejor exagero, pero estoy diciéndolo en términos de la experiencia del pueblo nicaragüense. Aquí ni siquiera se podía ser joven. Ya no digamos participar en una organización que se opusiera. Aquí se juntaban 4 muchachos a platicar en una esquina para irse a un terreno vacío o a una cancha a jugar básquet, porque inmediatamente estaba un becat, terminaban presos y algunos asesinados. Era la política del terror, que se originó no en los últimos años, se originó desde que Sandino derrotó a la intervención norteamericana y expulsó a los norteamericanos, que eso a veces lo olvidamos. Aquí fueron derrotados los marines, así que pueden intentar venir a ver qué les pasa ahora.
Y te digo porque de Nicaragua en esa época se tuvieron que ir para Honduras todos los que tenían los apellidos de los generales sandinistas o que estaban vinculados. A la guerrilla. Por eso te encuentras en Honduras, sobre todo, muchos hondureños de origen nicaragüense y descendientes de esos combatientes. Porque aquí te mataban por el apellido. Si eras López, segurito que te iban a asesinar, aunque había López en la guardia, pero estaba Rigoberto López Pérez. Y entonces solo el hecho de tener el apellido te merecía. Muchos nicaragüenses que quedaron aquí se cambiaron el apellido para no ser masacrados. Entonces eso fue una tónica, una constante. Una constante en la conducta del régimen somocista, de la dictadura de Somoza. Cuando llegamos a junio, realmente ya había corrido y transcurrido no solo el tiempo en términos del calendario, sino la lucha del Frente Sandinista. Okay. Ya había acumulado fuerza, ya se había convertido la idea de la revolución en un prejuicio popular, es decir, el pueblo la aceptaba como una necesidad. Hubo distintos detonantes, algunos señalan el asesinato de Pedro Joaquín como uno de los grandes detonantes. Y sí, es cierto, la gente se volcó a protestar contra la dictadura. Algunos se confundieron y creyeron que era apoyo a la derecha, a los chamorros. Realmente era rechazo a la dictadura, a la criminalidad de Somoza, porque Pedro Joaquín Chamorro no les hacía nada, en el sentido de que su labor era como periodista, la pluma, escribir en la prensa, opinar políticamente, tener una vida política activa en la oposición, pero a la medida que los Somozas lo permitían. Ok, dentro del margen de operación. Exacto, Somoza permitía, hasta habían elecciones, y siempre las ganaba Somoza, con excepción de cuando ganó Lorenzo Guerrero, porque Somoza lo quiso así. Se hablaba del zancudismo en esa época. Había una oposición, había una lucha y Somoza siempre ganó las elecciones. Entonces decía, no, no es dictadura, aunque era el mismo Somoza, hasta el 56. Ya en junio del 79, Okay. y de días antes, desde el asesinato de Pedro Joaquín, como que la gente tomó la decisión, te lo voy a decir popularmente, o la bebemos o la derramamos. Esta gente ya no es soportable porque hasta matan, asesinan a Pedro Joaquín, que lo único que podía haberles lastimado es que él quería ser presidente también y trabajaba para ganarse la simpatía de los que mandaban, porque aquí siempre políticamente los gringos han tenido intervención hasta el julio del 79. De ahí para acá la perdieron. Okay. Entonces, pues ya el pueblo estaba organizado. Y cuando te digo pueblo, es el pueblo, no solo era el Frente Sandinista. Okay. Habían en los barrios comités de gente que no eran militantes, pero que participaban de la lucha armada en las ciudades, que protegían a los combatientes del frente, que facilitaban su ocultamiento para que no fuesen detectados. Y la protección a la hora del repliegue, eso fue monumental. Esa es una gesta heroica del pueblo nicaragüense. Y precisamente ahora estamos en vísperas de eso también, los próximos Así días, es. mañana repliega al vapor, mártires de Así Bataola. ¿Cómo se entienden estas dos acciones? En principio de defensa del pueblo, porque también no eran solamente guerrilleros sandinistas, era el pueblo también que fue masacrado en estas dos acciones. Es que además hay que tomar en cuenta que los guerrilleros del Frente Sandinista eran agentes políticos de transformación. Okay. Organizaban, convencían que era una necesidad convencer a la gente de que era justa y necesaria la lucha para poder crecer, si no hubiesen quedado el grupito de compañeros que fundó el Frente. Teníamos que convencer.
Y a lo largo del tiempo yo me digo, ¿qué necesidad de libertad tenía el pueblo nicaragüense? Que nosotros nunca les ofrecimos ni ministerio, ni cargos en el gobierno. Si es que ni siquiera creíamos que íbamos a sobrevivir, ni pensamos nunca en eso. ¿En qué cargo me iba a tocar a mí? Que la gente se embarcaba en una lucha absolutamente desigual, en términos de la capacidad, el armamento que tenía la Guardia, el dinero que tenía la Guardia. Y como Margín Gutiérrez dijo en un escrito que hoy estaba leyendo el compañero William Grigsby, nosotros nunca nos detuvimos en esa acción miserable de yo voy porque me van a dar. Nunca fuimos financiados por nadie del extranjero, y menos por el imperialismo norteamericano. Y ahí todavía tienen salario. Y los que viven en Miami, que es uno de los estados más caros de los Estados Unidos, alguien los está manteniendo, porque conozco las familias y sé que no tienen cómo. Entonces, esa es una cosa que hay que tomar muy en cuenta, que a esas alturas la revolución ya era una tarea asumida por el pueblo, liderada por el Frente Sandinista, organizada, dirigida, sostenida por los combatientes del Frente, pero con el apoyo masivo del pueblo. Y lo que implican todos los procesos uno a uno contados, usted menciona el ajusticiamiento de Rigoberto López Pérez, pero también hubo otros procesos de acumulación de fuerza que sin duda alguna ayudaron a que la insurrección se pudiese concretar, ¿no? ¿Cuáles podrían ser, si pudiéramos meter ahí o incluir también? Obviamente hay unos que resaltan mayor por su visibilidad política y mediática, pues el asalto al Palacio de la Chanchera, Chema Castillo, pues vaya, hay unos que por sí mismos, digamos, mediáticamente. Bueno, mira, el primer proceso que yo viví, después del originario, porque fue en silencio que se organizó el Frente Sandinista. Si Somoza se entera, no dudo que hubiese mandado a matar hasta el gato de la casa de los compañeros que estaban involucrados en esa tarea, encabezados por Carlos Fonseca. Nunca hay que olvidarse de Carlos Fonseca, del papel que jugó en todo esto y que sigue jugando ahora. Efectivamente, Tomás tuvo razón cuando dijo, es de los muertos que nunca mueren. Él va a estar siempre presente en nosotros y en las acciones de la revolución. Mira, ese primer proceso se da en el 70 a raíz de una enorme represión que se vive en las ciudades. Apresamiento de montones de dirigentes, asesinatos de otros. Julio Buitrago fue el 15 de julio del 69. Entonces la dirección y Carlos a la cabeza, haciendo un análisis de la coyuntura, decidieron entrar en una etapa de silencio para acumular fuerza, porque teníamos que recuperarnos del golpe que había significado esas capturas y esas muertes. Y se decidió que el Frente Sandinista iba a guardar silencio. Pero el Frente Sandinista tenía otros mecanismos de comunicación con el pueblo, con la masa popular. Y se desataron esos nudos y entraron en función, que siempre habían estado trabajando, esos mecanismos. Me estoy refiriendo a un enorme trabajo que se había hecho en las bases del movimiento cristiano. El movimiento estudiantil a través del Frente Estudiantil Revolucionario. Vínculos con fuerzas sindicales en la ciudad y en el campo. Entonces, la idea era no pronunciar, sino actuar directamente como Frente Sandinista, pero sí conducir esa acción. Desde la clandestinidad. Desde la clandestinidad,
a través de cuadros que no eran clandestinos. Yo me refiero a dirigentes estudiantiles como Edgar Munguía, por ejemplo, que fue el primer nombre que se me vino, y otros compañeros que tenían mucha presencia en el movimiento estudiantil, mucha autoridad, eran dirigentes, pero también eran autoridades en el CUN, en la UNEN, y a través de esos mecanismos, entonces se mantenía una acción revolucionaria que no era posible ser detectada como propia del FCLN. Hasta creo que llegaron a creer que ya nos habíamos acabado. Entonces cuando andan diciendo, porque ahorita que dije eso, recuerdo que Miguel Mora, no lo he oído porque no lo voy a oír, ni a ver, yo tengo mecanismos de protección de mi salud mental, pero alguien me dijo que había dicho, el Frente Sandinista está acabado, no volverá a ganar. Así pensó Somoza también, así pensó Somoza, y aquí estamos, y aquí vamos a estar. Compañera Doris, tenemos que hacer nuestra primera pausa. Me quedo con esas frases que usted, con las que nos está ilustrando dentro de un encuentro histórico, pero también la descripción de un proceso insurreccional que nos llevó a un triunfo al pueblo nicaragüense, como usted lo ha hecho muy bien, lo ha descrito muy bien, al pueblo nicaragüense, no a una fuerza guerrillera en sí misma, sino a un pueblo entero que buscaba su lucha por la emancipación, por su libertad. Hoy, una conversación y un encuentro, más bien dicho, con la historia, con procesos de nuestro país, procesos que ayudaron a determinar la nueva Nicaragua que hoy vemos, una Nicaragua que lucha y se esfuerza por superar procesos de violencia, pero también encaminada a rutas de prosperidad y en sendas de paz y reconciliación. Hoy estamos conversando lo que significó junio, mes del inicio de la ofensiva final, precisamente enmarcados al propósito de cumplirse 40 años de la Revolución Popular Sandinista, que triunfara el 19 de julio de 1979. Con nosotros continúa la compañera Doris Tijerino, también comandante guerrillera y bueno, una persona muy conocedora de este proceso histórico. Pues compañera Doris, lo que implicó eventos como el repliegue, estamos ya de cara al repliegue, pero también está mañana, tengo entendido, repliegue al vapor, mártires de Bataola. Si bien es cierto, se connotaron en la historia por la brutalidad con la que fueron reprimidos, también era en esa expresión del pueblo. ¿Cómo entendemos estos procesos? Mira, para mí, todo lo que aconteció en junio y luego en julio es la culminación de todo un proceso. No es el éxito de un momento, de una acción, de una táctica o una estrategia, porque a veces creemos que la estrategia insurreccional dio el triunfo. El triunfo lo dio toda la historia y toda la lucha del Frente Sandinista. Toda la política, la social, la militar. Y ¿qué es lo que yo veo como razón para decir que junio es el preámbulo, el día antes de la derrota de Somoza? Precisamente la criminalidad. Dice que una fiera herida es cuando da zarpazo más fuerte. Entonces, creo que ya eso es lo que estábamos viendo. Y yo lo veo arrancar desde antes, lo veo desde el asesinato de Pedro Joaquín. A haber matado, asesinado, como lo hicieron a Pedro Joaquín. Y ni siquiera cubrirse la espalda, porque ahí quedaron los autores, las evidencias, que había sido Somoza, que había sido la dictadura, que había sido la Guardia, el que lo mandó a asesinar. Pues ahí están. Entonces me indica a mí que ya es una fiera herida. Eso creo yo que es la expresión más clara de lo que estaba sucediendo. Y que ya los sandinistas sentíamos que habíamos llegado a un momento del triunfo, porque quiero decirle, en el 79 lo que se logra es la primer
premisa, la primera acción necesaria para liberar al pueblo, que era derrotar a la Guardia. La revolución no se da en un día, en un hecho. La revolución es un proceso que yo me voy a morir dentro de 75 años probablemente, y ahí va a estar la revolución desarrollándose. Entonces, a veces también es equivocado creer que el 19 de julio ya está. No. Desde la existencia de Sandino yo tenía claro que podíamos derrotar a Somoza igual que Sandino derrotó la intervención yanqui. Okay. Pero que quedaba, dijo Sandino, una intervención que no la podíamos tocar, que no la podíamos ver, que la sentíamos, que era la intervención económica. Okay. A nosotros todavía nos falta que cumplir otras, de alcanzar otras victorias que están en nuestro programa histórico, en nuestra estrategia original, para decir que hemos avanzado más allá. ¿Qué sí hemos logrado? Hemos logrado satisfacer muchísimas de las necesidades que el pueblo tenía. Todo lo que se habla de la restitución de derechos. Okay. Todo lo que se dice de la satisfacción de necesidad. Y yo te voy a decir, como mujer, como madre, como abuela, como bisabuela que ya soy, salud y educación. Miren, haber enseñado a leer al pueblo, haber alfabetizado este país. Yo me junto mucho con antiguos militantes del frente, que los llaman colaboradores de la guerrilla, y ellos así se llaman, pero son militantes, son combatientes. Uno de ellos, campesino, hermano de Bernardino Díaz Ochoa, don Filadelfo Díaz Ochoa, don Filadelfo. Sacó la primaria, se bachilleró, sacó un técnico superior y hoy es licenciado de la UNAM en los programas maravillosos que se desarrollan en el campo, Sandino 2, Sandino 1, Sandino 2. Es decir, que aunque digan que hemos traicionado, es porque ni siquiera saben cuál es el programa histórico, el original, el que está debidamente ligado al programa que dejó establecido Sandino. Eso es muy importante. Y la salud, porque aquí la gente se moría sin ir al hospital. Aquí las mujeres llegaban a parir y en una sola cama ponían 2 mujeres. Y probablemente las 2 con sus bebés se iban a morir porque se transmitían enfermedades una a otra. Era horrible, era espantoso. Entonces, creo que para mí, en mi condición de mujer, de abuela y bisabuela, esas son las 2 cosas más importantes. Y sin duda alguna, pilares de trabajo que el pueblo nicaragüense siente como propios y precisamente son los que descansan sobre el desarrollo humano de cualquier nación, no solo de Nicaragua, sino también 2 ejes de trabajo para desarrollar a la sociedad en general. Compañera, entender un poquito lo que significa el inicio del camino. Es cierto, usted mencionó un proceso insurreccional, pero el 19 de julio inicia una nueva etapa, ¿no?, para la sociedad nicaragüense, para la historia latinoamericana también. Y dentro de esos procesos, transformaciones sociales profundas. Usted mencionó 2 ejes de trabajo, pero también hubo transformaciones en política. Por primera vez hubo elecciones libres en las que pudieron acudir varios partidos de diferentes tendencias, ideológicamente opuestos unos de otros, pero por primera vez y sin armas, es decir, en un proceso abierto. ¿Cómo entendemos después ese camino? Yo creo que ese es lo que se logra en el 19, yo te decía, es la liberación y resolver la contradicción pueblo-dictadura. Ahí se acabó. No sobrevivió la Guardia, que era un pilar sobre el que se sostenía la dictadura somocista. Y inicia una etapa muy hermosa. Yo te mencionaba 2, pero también el reconocimiento del derecho de la mujer a ocupar la posición que hoy tenemos. Uno de los primeros decretos, yo soy mala de andar memorizando, la verdad que nunca pensé que iba a sobrevivir ni para contar el cuento
ni para ocupar ningún cargo, menos una diputación. Pero uno de los primeros decretos de la Junta de Gobierno tiene que ver con la mujer, tiene que ver con la prohibición del uso de nuestra imagen para hacer comercio. Okay. En términos prácticos te voy a decir, antes ponían unas muchachas, yo creo que ya los están poniendo otra vez, hay que los ahorrar, una muchacha en choro, en bikini, sentado en la parte delantera de un carro para vender el carro. Okay. Entonces, todo eso se prohibió. Pueden decir que es exagerado, que es que la belleza de la mujer atrae. Claro, pero yo quisiera que la belleza de la mujer atraiga para inspirar a la gente a seguir avanzando en su desarrollo ideológico, político, social, en su necesidad de lucha que tiene siempre la mujer. Exacto. Desde que nacimos luchando. No como objetos. Exacto, exacto. Y hay muchísimas otras cosas. La incorporación de la juventud en la campaña de alfabetización. Vuelvo a la educación, pero para mí esa es una de las cosas más importantes, porque todo esto que hemos dicho y lo que se pueda decir, por ejemplo, la alfabetización tiene que ver con un mandato de Carlos Fonseca, que dijo, y también enséñenles a leer. Él mismo alfabetizaba en la montaña e instruía a los campesinos que se vinculaban a la guerrilla. ¿Y por qué te digo? Para mí eso es muy hermoso, porque lo que más admiro yo en lo personal, es que sin querer queriendo y sin que muchos se enteren, el programa histórico del Frente Sandinista se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Y el programa histórico del Frente Sandinista lo que nos dicen es mantener una lucha permanente para liberar, en términos absolutos, o lo más que se pueda, al pueblo. Esa liberación solo se la puede dar el pueblo mismo. Pero cuando decimos que es una labor del pueblo, no podemos olvidar la existencia del Frente Sandinista, el trabajo del Frente Sandinista, porque el comandante Daniel es el presidente, claro que sí, lo elegimos. Así es. Pero él ejerce el gobierno en nombre del Frente Sandinista. Ese es el gobierno del Frente Sandinista. La generosidad de Daniel es la generosidad del Frente Sandinista. Él encarna en él mismo, a través de su conducta, lo mejor del sandinista. Y jamás olvidar que Carlos Fonseca nos dio el instrumento para luchar, que es el Frente Sandinista. Ya parezco una vieja necia, pero es que no hay que olvidarse de eso. Y precisamente esos procesos que usted describe son los que el pueblo nicaragüense, hay una frase, y me voy a robar este dicho popular, amor con amor se paga. Es bonita esa frase. Y es así, es decir, lo pudimos ver cuando precisamente trataron algunas fuerzas en nuestro país de dar precisamente un golpe de Estado al gobierno de reconciliación y unidad nacional, el respaldo popular del pueblo, casa a casa, este es mi derecho, tengo necesidad de, y respuestas de amor precisamente y de solidaridad contra precisamente hechos de violencia jamás antes vistos en nuestro país. Compañera Doris, tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que habláramos de ese plan precisamente histórico del Frente Sandinista, que lo hemos entendido dentro de esta nueva etapa como un proceso de restitución de derechos, entendido a partir de acceso a la salud universal, educación, educación técnica, rural, a distancia, en todas las modalidades que hoy se cuenta, pero también infraestructuras, pero también desarrollo económico, inclusión de la mujer. Bueno, hay tantos planes y ejes de trabajo que sin duda alguna a partir de esa explicación podríamos entender cómo se van enfocando dentro de ese plan del Frente Sandinista para liberar al pueblo, ¿no? Es decir, dentro de todos los factores y en una realidad multidimensional. Nosotros hoy estamos conversando lo que significó junio dentro del proceso de la ofensiva final de la Revolución Popular Sandinista y del triunfo del pueblo nicaragüense el 19 de julio de 1979. Pues compañera Dori, antes de irnos a la pausa, un poquito entender ese plan de desarrollo humano vinculado al pueblo nicaragüense
y algunos programas, unos emblemáticos, otros menos, pero sin duda alguna unidos todos dentro del proceso de transformación y restitución de derechos del pueblo nicaragüense. ¿Cómo entendemos ese compromiso con el pueblo que tiene el Frente Sandinista de Liberación Nacional? Bueno, es que nosotros dijimos que íbamos a hacer la revolución y la hicimos. Pero como te digo, pues la revolución es todo un proceso de transformación básicamente, de alcanzar todas esas cosas que hemos ido con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, alcanzando. Y sacrificio no digo en términos personales, hay aporte de experiencia, de capacidades técnicas, académicas, muy importantes, pero sacrificio en términos de pueblo. Porque nosotros no podemos negarnos que todavía nos falta que todos nos aproximemos a cierta igualdad en términos económicos. Creo que donde más hemos avanzado en términos sociales, fíjate. Aquí yo no, debe haber, ¿verdad? Porque aquí queda gente de ultraderecha incluso. Pero al menos en términos generales, alguien que se sienta superior a otro porque es ilustra o porque anda en bus y yo tengo un carro. Una de las cosas que a mí me gusta es que aquí todos somos iguales. No solo ante la ley, como dicen en todas las constituciones, social, sino ante los derechos. Y me gusta, por ejemplo, la capacidad que ha tenido el pueblo o la necesidad tal vez y la inteligencia de empoderarse, dicen, y es apropiarse de ese derecho. Si yo soy igual ante la ley, pues también lo voy a hacer efectivamente, no frente a un papel. Y por ahí es que vamos, porque yo entendí cuando me incorporé al Frente Sandinista que luchábamos por una sociedad más justa, una sociedad donde todos fuésemos iguales, es decir, los mismos derechos, las mismas posibilidades, que se nos desarrollaran las mismas capacidades. Y si vos revisás cada uno de los aspectos que hemos ido avanzando y que hemos ido restituyendo derechos hasta donde nos ha sido posible, nos van convirtiendo en iguales. Entonces ya estamos cerca. ¿Quién quita? Y yo veo la transformación socialista. Y yo pido perdón porque no soy vocera del Frente Sandinista, pero como me entrevistan en lo personal, mi aspiración es esa. Esa es mi aspiración. Una sociedad superior. Y no hay otra más que la sociedad socialista, donde cada quien va a recibir según su aporte, según su capacidad, pero que es la puertecita para ir a recibir según su necesidad. Y hay aspectos de esa parte que se cumplen, por ejemplo, remitámonos a una cosa que es muy práctica y muy del dominio del pueblo. Yo o cualquier otra persona jubilada, su gran necesidad se llama salud, alimentación. Ya no hay fuerza tal vez para laborar, pero capacidad sí hay siempre, no la perdemos nunca los seres humanos. Entonces, qué importante es que yo tenga el mismo derecho que el que tiene trabajo y aporta al INSS de ir a recibir atención a los hospitales y que se me dé la salud. Entonces, ahí yo siento que ya estamos dando según la necesidad del ser humano. Entonces, vamos caminando. Y vamos andando en procesos de transformaciones sociales. Compañera Dori, a partir de su experiencia en esta nueva etapa de la revolución, vaya, usted inmersa en varios momentos también, es decir, la transición del 90, es decir, 16 años en los que precisamente nuestro pueblo quisieron someterlo por hambre, por desgracia, por miseria. Y después inicia una nueva etapa en la que vemos crecimiento económico sostenido superior al 5%, vemos restitución de derechos, vemos cómo la pobreza y la pobreza extrema descienden de tasas de estar arriba del 80 al 40 y después viceversa al 24%, y un trabajo andando bastante importante dentro de esa cosmovisión y dentro de esos paralelos que se van planteando a partir de nuevas conquistas alcanzadas.
¿Para dónde vamos y dentro de esa realidad entender la revolución? En este momento, lo más importante es derrotar definitivamente al fallido golpe, porque aunque no se dio, aunque no lo lograron, sí trastocaron la vida de los nicaragüenses. Quizás lo más terrible que nosotros podemos decir es la criminalidad de esta gente, como quemaron vivos policías, ciudadanos, el hijo de Amada Pineda, cómo asesinaron a gente que no estaba ni siquiera viéndolos de mala manera. Okay. Que simplemente sandinista, pues te voy a matar. Violaciones que se dieron en los tranques. Y lo más atroz, lo más terrible, el asesinato de Bismarck. La forma en que lo masacraron. Y a mí me dice, claro, él jamás cedió ante las torturas ni las amenazas. Entonces lo mataron. Lo asesinaron porque se comportó como un verdadero sandinista. Pero, ¿cómo ir superando todo esto? Bueno, ahí tenemos la ley de amnistía. Yo digo que entendiéndola, explicándolo a los que lo pueden explicar, ustedes pueden jugar un papel muy importante. Hay que traer más seguido a Walmar Gutiérrez. Ese muchacho es excepcionalmente inteligente y pues su inteligencia y su capacidad la tiene puesta al servicio del pueblo. Porque uno tiende a reaccionar emocionalmente y es natural. Y entonces hay gente que se indigna y se molesta porque sacaron a los delincuentes. Entonces hay que explicar hasta la saciedad la necesidad de esa ley. Esa ley, yo digo que es la ley que quitó el simple pretexto, la simple expresión de que, como salieron diciendo, ya vamos a votar a Daniel Ortega, ya vamos a hacer lo mismo por lo que estaban detenidos. Bueno, ya van a volver a la cárcel, porque la ley cubre ese aspecto y es muy importante. El principio de no repetición. El principio de no repetición. Y de eso deben de estar claros que así va a ser. Y ya han estado delinquiendo. Yo estoy esperando que reaccionen las autoridades o que los ciudadanos vayan y pongan la denuncia, porque si ya empezaron a hacer llamados de odio, si ya empezaron a amenazar, el colmo, amenazarse entre ellos mismos, porque 60 y pico de candidatos oí anoche a Wilfredo Navarro decir que habían ya. Y entonces sí, algunos están ya diciendo hay que matar a fulano porque quieren eliminar los estorbos que tienen. 63 candidatos a presidente. 67 dijo 67. Wilfredo, es que ya hay más. Ya salió una señora del mercado que estaba por estafa. Por estafa. ¿Cómo? Tengo entendido, porque Wilfredo hablaba de lo que había hecho aquí, que hable con los comerciantes panameños que fueron estafados por ella también. Y eso no tiene nada que ver con la política. Con lo político y es anterior a la situación en que ella se vio inmersa. 67 candidatos presidenciales. Bueno, entre ellos. Yo digo que bueno, yo me alegro, porque si el Frente Sandinista va solo contra 67, yo ya sé cuánto va a ser el porcentaje nuestro. Va a ser aplastante, y eso lo tiene que oír Miguel Mora, porque ellos solitos se autodestruyen, ni siquiera se tienen confianza entre ellos mismos, conspiran. Y sin duda alguna también complejidades dentro de esa visión humanista del Frente Sandinista, de la revolución también, y lo podemos ver dentro de esos procesos de reconciliación iniciados a partir de esa gestión del Frente, de forma unilateral, el Frente Sandinista, la vocación por la paz, heredada también, lo vimos, es decir, a Sandino precisamente
lo emboscan y le quitan la vida, lo asesinan precisamente en búsqueda de la paz. Compañera Dori, un mensaje que nos quisiera compartir en este proceso de 40 aniversario de la Revolución. Si bien es cierto, usted lo mencionó muy bien, fue el inicio de un proceso que continúa aún y que continuará en el tiempo. Y si quisiera compartir un mensaje con nuestra audiencia, pues adelante. Bueno, quiero, a propósito de la reconciliación. La reconciliación pareciera que es un acto de perdón, de darse un abrazo, de juntarse de vez en cuando. Para mí es la manifestación de nuestra condición de seres humanos. Y de seres humanos que nos sentimos iguales. Esto no es la primera vez que lo hacemos. Ya lo hicimos para resolver los problemas que quedaron después de las pláticas de Zapoá y de los acuerdos de paz, con la que llamábamos contrarresistencia. Yo, por experiencia laboral incluso, en la bancada del Frente Sandinista en el Parlacén, uno de mis principales aliados es el comandante Calimán, Julio Blandón. Es doctor, es abogado, pero lo llamamos Calimán todavía, ese era su seudónimo. Y no hay problema. Él tuvo la capacidad de entender cuál era la intención del Frente Sandinista al plantear la lucha, al ganar. Nosotros entendimos los errores que se habían cometido en el tratamiento de algunas políticas. Y entonces, si ambos entendimos el problema, lo más lógico, lo correcto, hombre, ¿y por qué estamos discutiendo? Fíjate que eso yo lo empecé a escuchar cuando fui secuestrada, que era diputada de esta Asamblea Nacional. Yo decía, ¿y por qué diablo peleábamos? Si cuando ellos me decían que era lo que pretendían, tierra para los campesinos. Y yo les decía, es que no se dieron cuenta que hubo una reforma agraria y que fue que empezaron algunos a acumular tierra otra vez. Y no nos dimos cuenta que esa cosa había que pararla. Pero que también fueron utilizados por antiguos elementos de la Guardia Nacional. Okay. Pero los campesinos que estaban ahí no tenían nada en contra de la revolución y ni siquiera se daban cuenta. Entonces, cuando hay capacidad de raciocinio, cuando uno es un ser racional, hombre, no entenderse con otro y pretender que todo el mundo tiene que someterse a mi voluntad, eso es un error. Y creo que ese ha sido el éxito en los procesos de reconciliación, de tal manera que aunque no hay perdón ni olvido, sí va a haber capacidad de restablecer los vínculos con aquellos que conserven su condición de seres humanos. Porque si siguen de criminales, bueno, serán tratados como criminales. Y yo, con el que quema un policía, asesina al hijo de Benigna Mendiola o quema vivo al hijo de Amada Pineda, no, ni perdono ni olvido. Eso yo creo que no es cierto cuando están diciendo perdón y olvido. Nadie perdona ni nadie olvida. Eso es como decirle a una madre, a una de estas madres, perdonar y olvidar. No, ellas entienden más que nadie la necesidad de la paz. Y como vos dijiste, el sandinismo, desde su origen histórico, que está en el general Sandino, es la búsqueda de la paz. Así que ese sería mi mensaje. Mi único afán es transmitir mi experiencia de vida, que ha sido riquísima. He sido privilegiada. Desde que me incorporé, igual que otras compañeras, Luz Danelia Talavera me antecede, estuve vinculada a Carlos Fonseca desde que nací, porque soy matagalpina y él también. Así que me considero una persona privilegiada.
muy satisfecha de lo que he vivido y de lo que todavía voy a vivir. Yo voy a ver más. Hasta aquí, usted y nosotros hemos recorrido el mundo sin fronteras. Los hechos que los hombres producen transformando su realidad. Desde aquí, Nicaragua, tierra